Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cuando Dios le dijo a Ahaz que pidiera una señal, hubiéramos esperado algo así como: Señor, ¿qué señal me das? Pero Ahaz presumió de una religiosidad firme y segura, y detrás de ella se escondía una falsa religión. Él mismo quería ser un signo para el pueblo, sin aceptar lo que Dios pretendía darle. Sin embargo, Dios le dará una señal a pesar de todo. Su hijo será ese signo, Ezequías, un rey justo que lo sucederá en el trono. El texto nos enseña a aceptar lo que Dios nos ofrece, dejando a Dios hacer sus planes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia. Ven, Señor Jesús. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este 20 de diciembre, que le llamamos fiesta privilegiada, nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Estamos cada vez más cercanos al nacimiento de Jesús. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. A ejemplo de la Virgen Inmaculada, que al aceptar tu voluntad anunciada por el ángel recibió en su seno a tu Hijo, fue llena de la gracia del Espíritu Santo y se convirtió en templo de la divinidad. Concédenos, Padre Todopoderoso, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: No lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: Escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor,
que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, este es el anuncio del ángel Gabar, el fuerza de Dios, así como escuchamos también ayer el anuncio del ángel Gabriel también en este encuentro con Zacarías, Zahar, ya Dios que recuerda a su pueblo y le promete al Salvador, pero sobre todo alguien que tiene que preparar. Un pueblo bien dispuesto, ya el Curiñán de Ayeva. Hoy, sin embargo, en este 20 de diciembre, queridos amigos, la palabra del Señor nos anuncia ya la concepción, ¿verdad? Es el Evangelio de Lucas, en que María concibe nada más y nada menos que al Salvador. Ciertamente que hay como un ping-pong, se vea siempre a lleva, entre el ángel y María. ¿Cómo puede suceder esto? Yo no conozco varón, pero el ángel que insiste, no temas, María. ¿Por qué? Porque el Señor ha encontrado gracia verdaderamente en tu vida. De a llevar ella, ella portaponá. María, mujer oyente, que escucha, escuchar, obedecer y pone en práctica las palabras del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, en fin, todos estos elementos son indispensables, esenciales, de nuevo traer un poco aquí a colación, porque María es la, vamos a decir así, la que escucha, la oyente. María es oyente, Ojendueñan de Yara Yerubea y Shupea lleva para ser la Miriam, la madre del Señor. Y le dice, no temas, María, absolutamente no, porque este que nacerá es el Hijo de Dios. Y aquí viene otra actitud, y esto es lo que nosotros necesitamos. Después de escuchar la palabra de Dios, queridos amigos, va a venir el compromiso. Y porque en la medida en que nosotros somos capaces de escuchar, la escucha significa también, en hebreo, significa obedecer. Ahora, ni vego de ejendú, dice ejendú, oír, pero al mismo tiempo significa obedecer. Obedece ñan de ejendú, veñan de sí, ñan de abuelas, ñan de coche, me bucoa, nacerendo y hoy. No me obedece, quiere decir eso. No es que no le está escuchando, o en tu ponaiteínio, sino que no penáis la isire, no penáis la iyahuelare, o lo que sea. Nacerendo y hoy. Aquí entonces la actitud de la escucha es demasiado importante, porque es la que hace que se genere en el seno de la Virgen nada más y nada menos que la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, conclusión directa, ¿verdad? Porque viene directamente a lo nuestro. En la medida en que ñandeñas endupeñan de yarañe, en la medida en que ñandeñas endupeñan de yaraba, ella bañane a toina ñande, se me embuisera y se copesa y botandere yapo, entonces vamos a engendrar a Dios. Es la predisposición. Y que tú veías lleva ñande yareco, así como María, yareco, el ñande ping-pong, ya yo pero seco ñande yara, shanga ingoa lleva. Ñañemo miría lleva peñande yara no debe, pero jae, dopuitaya lleva la upeyante, la neñe en wendie, sino que jaeo continúa, o por andutande, un geme vea su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Y aquí está. Entero que te haya verecoana peñande yara, peñande recoebe, ya verecoana peñande roga pube. Yarecoana, la fuerza del Espíritu Santo, porque en la medida en que engendramos a Dios, queridos hermanos, es la única manera como vamos a poder cambiar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que reine en ella siempre los valores evangélicos como la verdad, la justicia y el amor. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la unidad y un encuentro familiar en esta Navidad. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor.
por todos nosotros, para que siempre preparemos un pesebre en nuestros hogares y a su entorno celebremos la Navidad. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Juan Julio César Duarte. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo das, es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el único sacrificio que puede agradarte, y por nuestra participación en este sacramento, concédenos los bienes que la fe nos invita a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz.
La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Levántate, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos traerá su resplendor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor
Oración final. Protege, Señor, con tu poder a cuantos has alimentado con esta Eucaristía y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús.